La tarde se va a agarrar de la falda al día. Todo se va llenando de un suave olor. Del cielo multicolor cuelgan mil estrellas. Gracias, seguimos desde Caledonia. Yo creo que vale la pena que rememore mi primer trabajo aquí en Casa Egeo con la familia Tiniaco, aquí muy cerca. Ellos también fueron gente que creyó mucho en Caledonia y sobre todo pues un negocio que ya se mantiene pues dándole servicio a eso. Así que al tío Lecos y a toda la familia Tiniaco Liacópulos, pues mis saludos. Conmigo Álvaro Uribe, urbanista. Álvaro, como siempre un placer tenerte acá, porque hace unos años tú me dijiste el punto cúspide de esta ciudad es 1960, cuando 1 de cada 4 panameños que residía en toda la República residía exactamente en este área. Bueno, era una época en donde había mucha densidad de población con un modelo de vivienda que teníamos que era el inquilinato y que se daba principalmente en estas zonas. La ciudad de Colón era así también y había habido con el modelo económico centralizado alrededor del área del canal una inmigración numerosísima de pobladores del interior del país que se habían establecido en las áreas centrales y posteriormente en las periferias como San Miguelito, que comenzó alrededor del 60, sí. Como un poblamiento importante a partir de otro modelo de vivienda que ya no sería el inquilinato, sino sería la vivienda de autoconstrucción, lo que podríamos llamar hoy día favela. Y que en su época se llamó Casas Brujas. Tú eres urbanista y realmente tú me dijiste una frase que a mí me ha dejado en shock. Es decir, se está creando una cultura norte-sur en la ciudad, en el cual el sur pertenece a los ricos con todo lo que está frente al mar y el resto que veamos cómo sobrevivimos más allá. Bueno, es un problema del aburguesamiento de las ciudades, lo que en inglés se llaman gentrification, que en español es el aburguesamiento, realmente de cómo la ciudad a través del mercado, mecanismos de mercado con la tierra, comienza a cobrar una entrada, como en una sala de cine, como en un teatro. Entonces los sitios más cercanos al escenario son los más caros, y a medida que uno se aleja, el gallinero llega al gallinero. El escenario nuestro es el mar, porque es la orla marítima, el atributo tal vez más importante que tiene esta ciudad. Entonces, apropiarse de él físicamente es una forma de incorporar esa valorización que le da la geografía al lugar. Y nosotros vemos una línea que se puede trazar desde el otro lado del canal, desde Howard o Panamá Pacífico, a Amador, al Casco Viejo, a toda esta primera línea de la exposición, después a Bellavista, a Marbella, a Punta Paitilla, Punta Pacífica, San Francisco, Coco del Mar, toda esa área, Viña del Mar, y después Costa del Este, ahora Santa María y lo que siga. Y todo eso establece un corte entre esa primera línea frente al mar y el resto de la ciudad. Entonces, hay unas diferencias que nosotros no teníamos, es decir, que sí las tuvimos marcadamente en la época de la fundación de la ciudad, cuando había un muro que la encerraba, ahora el muro es psicológico. Y ahora resulta que estamos construyendo muritos, y hemos hecho una ciudad a punta de intramuritos que se van coleccionando a lo largo de las vías y que dejan muy poca conexión entre sí, y ese es uno de los problemas más serios que tenemos para resolver en la ciudad del futuro, porque la ciudad como producto colectivo también debe estar conectada. Ese es probablemente el atributo más importante que tiene todo este barrio de la Exposición, que fue diseñado con un urbanismo abierto que se conecta en todas direcciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en este lugar 5 esquinas, donde viene la avenida Justo Arosemena, la avenida Cuba, que termina aquí, y tenemos esta calle que va hacia la cinta costera y que viene desde la avenida Central, y ese tipo de conexiones, ese tipo de relación
es el que hace que la ciudad precisamente funcione. Cuando nosotros carecemos de eso, empezamos a tener problemas de flujos y empezamos a tener congestión en las únicas calles que hay para que la gente circule por ellas. Y ese modelo lo tenemos que cambiar, y el urbanismo de la exposición a 100 años de su concepción, de su inauguración, nos debe inspirar a que la ciudad del futuro vuelva a ser una ciudad abierta y dejemos de pensar en la ciudad de los racimos encerrados, de los intramuritos que en realidad han hecho desastres con el urbanismo contemporáneo. Una ciudad donde realmente hemos perdido incluso la amalgama entre los panameños, a pesar que se ha hecho mucha obra pública en dirección a que nos juntemos. Las cintas costeras son a la larga un punto de encuentro. Desgraciadamente, lo que antes jugaban las plazas ahora son los centros comerciales. Lo que antes usaban los parques ahora son las áreas sociales. Tiene que ser así. Todo eso se puede modificar. Así como nosotros llegamos a eso, también podemos salir de ahí. O sea, pensar que la historia solo tiene una dirección, aquí habría que tener una idea un poquito más oriental de las cosas. El tiempo es una cosa circular, y no pensar que venimos de un lugar y vamos para otro y todo lo que hicimos antes se acabó. No, tenemos que repensar la ciudad en aquellas cosas que hicieron que la ciudad fuera funcional, que realmente respondiera a las necesidades de la gente. Porque a la larga, Álvaro, que ahí me viene una pregunta, y perdona que te disculpe, ¿el imaginario colectivo tiene alguna concepción de ciudad, de lo que llaman los americanos el downtown? Porque aquí eso incluso tampoco existe, es decir, no hay un lugar que tú digas, bueno, esto es la ciudad de Panamá, si ves todas las fotos son el mar o vista desde el aire o desde lejos, pero nada que identifique esta ciudad como algo, un punto común de todos. No, porque nosotros tuvimos una colección de cosas. Acuérdate que empezamos primero con un asentamiento en Panamá la Vieja, sí, que fue destruido, y tuvimos 150 años después que fundar otro. Y ese otro, al comienzo del siglo XX, se vio transformado por una instalación artificial que fue una frontera que se le puso con la antigua zona del canal, y que lo distorsionó, lo obligó a irse en una sola dirección. Es decir, nosotros estamos inventando la ciudad cada tantos siglos. Tenemos que reinventarla de nuevo. Y ahora, en el siglo XXI, nos toca volverla a inventar después de la reversión del canal, con la reversión de todo el territorio de la antigua zona, y que ahora pasa a ser el corazón de una región metropolitana donde está un poco más de la mitad de la población de todo el país, y que tiene que ser incorporada en una forma muchísimo más creativa. Después de haber tenido una ciudad que se abandonó en manos del mercado para que el mercado hiciera lo que le pareciera bien, y ya vemos el resultado, ahora tenemos que incorporar un montón de tierra pública que se sale precisamente de las fauces del mercado y sobre la que podemos pensar de manera completamente diferente. Este asunto, por ejemplo, del espacio público, que es un sacrificio porque se ve como un costo para un urbanizador. El espacio público es algo que no se vende, entonces vamos a tratar de reducirlo al mínimo, y las autoridades lo han permitido, porque las normas lamentablemente han dejado que eso pase. Tenemos que repensarlas otra vez y plantearlo de manera completamente novedosa para el siglo XXI, que es, por ejemplo, cómo recuperamos toda esta dimensión de la circulación a través del transporte colectivo, que parece ser hasta ahora en el mundo, sí, el invento más adecuado para resolver los problemas de una ciudad. Toda la movilidad urbana es principalmente una movilidad colectiva que se resuelve a través de sistemas masivos y a pie, o en bicicleta también, pero no solo en manos del automóvil, que fue al que se le dejó esta ciudad durante los últimos 40 años. Hacemos edificios realmente históricos, la Casa Miller, por ejemplo, la antigua mansión de Domingo Díaz, el Castillo del Millón. Lamentablemente eso era privado. Todo el barrio de Bellavista, ¿sabes? Hemos perdido edificios emblemáticos de esta ciudad, y la pregunta es, ¿existió alguna vez una escuela de arquitectura autóctona panameña? Porque uno ve
los edificios nuevos y pareciera que cada quien es de su padre y de su madre, es decir, no guarda relación con nada de lo que tiene cerca. Digo, sí, porque están compitiendo entre sí, ese es uno de los atributos del mercado. Es decir, se trata de ver quién grita más duro para que lo escuchen y entonces se forma una cosa que puede ser un paisaje cultural muy interesante, pero que arquitectónicamente es muy pobre. Y nosotros tenemos un problema entonces ahí de que estamos, es decir, aquí la torre se inventó en el siglo XIX. Ajá. Nosotros seguimos haciéndolas no porque sea una idea local, sino porque es cómo se le saca el máximo posible a la menor cantidad del suelo. Sí. Y eso se ha dejado hacer. El conflicto para la ciudad, y ya para el imaginario colectivo que dices tú, es que nosotros en realidad no podemos identificarnos muy fácilmente con cosas que acaban de llegar y que acaban de llegar de otra parte y que incluso se presentan como si fueran de otra parte. Claro. El nuevo Miami, el nuevo Singapur, el Singapur de América Central o de América Latina. El Dubái de las Américas. Está bien, o el casco viejo como una Disney Worldización de un espacio histórico. Pero como eso está pasando en muchas partes, como el aburguesamiento de las ciudades es un hecho en Berlín o en Nueva York o en Bogotá, pues lo que tenemos que ver es, y ahí sí tenemos que ser bien locales, cómo contrarrestamos desde aquí, en esta ciudad que es única, Sí. y que va a seguir creciendo sobre un territorio que no había incorporado completamente porque había estado enajenado durante prácticamente un siglo. ¿Cómo se va a pensar esa nueva ciudad? Que esto se va a duplicar en los próximos 25 años. Tu pronóstico de Barraza, por ejemplo. Barraza pareciera ser ese es un caso bien un interesante territorio, porque, claro, es decir, el fuerte Apache. digo, sí, pero puede pasar lo que le pasó a Brooklyn. Pensando en este tipo de transformaciones que las ciudades tienen, Brooklyn era un sitio también muy terrible, a la gente le tenía mucho miedo y ahora se está burguesando. Y la gente que vivía ahí ha tenido que salir. Ese es un problema que tienen las ciudades. Hay un sabor especial en esa situación de incertidumbre donde la ciudad tiene cierta... es áspera en algunos casos. Si se edulcora demasiado, si se dulcifica mucho y se vuelve Disney, se pierde toda esa calidad que había. Entonces uno tiene que ver cuándo está el balance bien. Ese es el trabajo que tienen que hacer las autoridades. Eso se puede hacer a base de norma. Nosotros se puede hacer trabajando con la gente que no tiene los recursos para estar en lugares donde la renta del suelo los expulsa porque es muy alta. Ajá. Y ahí es donde las normas pueden jugar un papel importante para mantener a la población en esas mezclas que son las que hacen que la ciudad sea rica. Nosotros tenemos, el transporte colectivo por eso tiene ese valor. El transporte colectivo es un igualador. La gente puede, con un sistema adecuado de transporte, Sí. que es lo que pasa en las ciudades europeas e incluso en Norteamérica, todo el mundo va ahí. Y eso nos pasa acá con el metro. El espacio público se recupera y el transporte le sirve a todos por igual. Exacto. Entonces lo hace una alternativa a la única posibilidad que parece que teníamos de funcionar aquí, que era andar en carro propio. Y en el carro particular estamos aislados, cada uno está en lo suyo, somos más agresivos, tenemos muy poca interacción que no sea más bien de áspera y desagradable. Y con la ciudad no tenemos absolutamente ningún cuidado. Esto, al volvernos más humanos, en la misma escala nos podemos encontrar, ver, tocar, conversar, nos hace también más educados. Y esa es la virtud que tiene la ciudad, que la ciudad no es solamente urbanismo, sino la ciudad también es urbanidad. Y la urbanidad es precisamente esa virtud que hace que nosotros podamos tratarnos con cordialidad, y humanizarnos. Álvaro, nosotros estamos padeciendo problemas de grandes ciudades, por ejemplo, recolección de basura, agua, electrificación, y a eso súmale las ciudades dormitorios de Raiján y La Chorrera. Es decir, Bueno. una gran capital, como existe en otros países, sobre todo en estas megaurbes de América Latina, Ajá. donde las ciudades dormitorios a la larga son más problemas de la urbe central que de las separaciones políticas que se le hacen en distritos.
Sí, ese es un problema que en Panamá se exacerba por el hecho de que Panamá es una ciudad tan lineal. O sea, ninguna ciudad, pocas ciudades de este tamaño, en América Latina prácticamente ninguna, tiene las dimensiones que tiene Panamá. Sí, que es larguísima. Panamá ya supera 80 kilómetros de largo en su área metropolitana, entre el Espino, en La Chorrera, y ya podemos decir que estamos metidos en Villarrosario, en Capira, Hasta Pacora. y hasta Tanara, es decir, que ya estamos en Chepo. Y casi el distrito hacia de el Chepo. puente de Colón. Y el puente ya se superó. Los asentamientos que están al norte del río Chagres, por ejemplo Nuevo San Juan, e incluso en Buenavista, hay barriadas donde la gente ya trabaja aquí y vive allá. Es decir, es un desbordamiento de estos distritos hacia áreas hacia otras provincias, la provincia del oeste y Colón, que hacen parte de la misma área metropolitana. Ahora, con el modelo que se vislumbra que va a ser el de desarrollo económico del futuro, que es la logística, esa descentraliza algunas funciones. Por ejemplo, alrededor del canal, la autoridad del canal está considerando una zona muy grande de actividad logística al oeste. Eso puede convertir... Sí, que se vaya, que la gente no tenga que cruzar. Puede recrear allá o puede crear un centro urbano de calidad para la población de allá porque tendría empleo directo. Y por el otro lado, en Tocumen, alrededor de Tocumen, entre Tocumen 24 de diciembre y Pacora, se está formando también una especie de depósito. Nodo de logística donde hay una oferta de empleo que seguramente va a seguir aumentando y que va realmente a descentralizar funciones que pueden abrir esta ciudad en forma tal que los flujos de población no tengan que venir siempre al centro, que es donde se genera la mayor parte del empleo todavía hoy. Pero no es ni siquiera, bueno, Pero eso puede cambiar las cosas. Y con la descentralización municipal, que también es una figura muy interesante que entra ahora, que aparece ahora con los municipios como un protagonista principal en todo este tema de desarrollo urbano, claro, que antes había quedado solamente en manos del Ministerio de Vivienda, y el pobre MIVI no alcanza, no puede con todo esto, porque la ciudad se ha hecho muchísimo más compleja. Si no se reforzó hasta ahora, es el municipio, los municipios son los que tienen que reforzarse con oficinas de planificación. El municipio de Panamá lo está haciendo bastante bien en ese sentido, para trabajar en todos los temas que tienen que ver con el espacio público, por ejemplo, y con la funcionalidad de una ciudad que al final de cuentas puede pagar por ese ciclo permanente de valorización y reinversión en infraestructuras para que la ciudad funcione. Porque la tierra al final paga todo, pero nosotros hemos dejado de recaudar los impuestos de la tierra, y la valorización esa se ha ido a los bolsillos de los promotores principalmente y de los dueños de la tierra, cuando una parte de eso puede pasar a pagar todo el mantenimiento de una ciudad tan compleja, y que es lo que hacen en todas las ciudades del mundo. Entonces es buen negocio para el municipio seguir teniendo una ciudad de calidad, una valorización permanente y una participación en esa valorización que le permita mantener la ciudad con la calidad que se necesita. Un sitio como el Marañón, el antiguo Marañón, que lo único que quedan son grandes espacios baldíos y edificios casi de ayuda social. Sí, bueno, porque esto hace parte de tierra pública. Es que este es un corregimiento muy particular, el de la exposición, que aquí fue donde se dio por primera vez una especie de centro gubernamental. Sí, la ciudad gubernamental por primera vez. Una especie de centro gubernamental alrededor de los edificios donde está ahora el Atillo, donde está el municipio, donde está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud que quedó ahí. El Ministerio de Salud que estuvo ahí. Relaciones Exteriores estaba un poquito más atrás. Exacto, y ahí estaba el Tribunal Electoral, ahí estaba la Procuraduría. Ahí había una serie y había mucha vivienda pública. También. Las rentas del Seguro Social, donde la renta 5 probablemente era la más conocida, claro. Al lado de la Escuela República de Venezuela, una escuela pública. Es decir,
había una cantidad de espacios, la piscina, Adán Adán Gordón, Gordón, donde está ahora la lotería también, eran terrenos públicos que salpicaban el área, porque este barrio fue concebido como un barrio, como decía antes, un barrio muy abierto, donde había mucha participación de todos los grupos sociales y también había participación pública y privada. Sí, ahora se habla de las figuras público-privadas como una novedad de financiamiento de las ciudades. Y eso se en hizo realidad de lo que 100 hizo años aquí. Belisario Porras hizo más o menos eso, una cosa público-privada que le funcionó admirablemente bien al Estado y que para el público también, y este sigue siendo uno de los mejores barrios de la ciudad, porque es reciclable. Un barrio, este barrio en 100 años ha conocido muchas fortunas, y ahora va a conocer otra más. Y aquí se pueden Es decir, acomodar toda la todos cinta los costera es la usos. segunda oportunidad para Caledonia. Perfectamente, no, la tercera o la quinta, porque aquí estuvo toda la vivienda de la burguesía al principio del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX. Estuvo el Hospital Santo Tomás, que se convirtió en el gran hospital, en la gran obra pública para el mundo panameño, que sigue siendo. Sigue lo siento. Después el barrio empezó a cambiar hacia lo comercial y la avenida central en Caledonia se convirtió un poco en el nervio principal de comercial de la ciudad, hasta que fue sustituido por la calle 50 y el centro bancario a partir de los años 70. Ahora la ciudad regresa para acá, nosotros estamos viendo edificios de oficinas ya aquí. Sí. Que es una oferta que se descentraliza de lo que había sido el único sector que ofrecía esa clase de espacios ahí alrededor del centro bancario, y que ahora vuelve para acá con edificios de apartamentos de gran tamaño y permite que todo lo que había aquí se vuelva a pensar, porque las manzanas, las conexiones, las proporciones lo permiten. Es un lugar en donde podemos reinventar la ciudad, y eso, por ejemplo, no se puede decir de Villalucre, o en eso no se o... puede decir de Las Acacias, eso no se puede decir de ninguna de las barriadas que se hicieron después o que se están haciendo ahora, porque son barriadas cerradas en donde no hay posibilidades de usarlas de otra manera que no sea como barriadas dormitorio, de verdad. Álvaro, como siempre, muy interesante tu participación. Salud. Gracias, Álvaro Uribe. Él es urbanista, profesor universitario, y gran conocedor y gran crítico, pues, de lo que está ocurriendo ahora en el urbanismo.